poder cree usted que tiene Dios? Cuando Dios dice que en tus manos Él va a poner la bendición, no solo está hablando de recibir la bendición, sino de dar la bendición. Amén. ¿Cuántos creen que si tocas al hermano que está a la par, va a fluir bendición de ti hacia él? Levanten su mano los que lo creen. Los que no lo creen, pues quédense con la mano abajo. Bueno, ahora vas a poner tu mano ahí y vas a declarar bendición, pero audiblemente, que el hermano lo oiga, que la hermana oiga lo que estás diciendo. Amén. No le digas, ¿qué tal está, hermano? ¿Qué tal está, hermana? No. Es, hermana, la bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Es que tenemos esa autoridad, hermanos, para poder bendecir. Tenemos esa capacidad para poder bendecir, porque eso es lo que nosotros hemos recibido de parte del Señor. Amén. Dice la palabra, yo no sé cuántos de ustedes creen que esta semana Satanás hizo algún trabajo. Ven, ¿se dan cuenta? Si esa pregunta es una pregunta que tiene para nosotros un sentido común. ¿Por qué? Porque somos cristianos, la gente de afuera no lo entiende, pero para nosotros es, ¿trabajó Satanás lunes, martes, miércoles, jueves y viernes sobre la humanidad? ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿qué provocó con ese trabajo? ¿Desorden? ¿Qué más? ¿Muerte? ¿Qué más? ¿Destrucción? Muy bien. ¿Qué más produjo? ¿Confusión? Amén. ¿Tormento? ¿Angustia? Amén. Todo este tipo de cosas, ¿verdad? Es un trabajo diario y constante. Y amado hermano, hermana, tú tienes que estar consciente que el diablo está trabajando diariamente en la vida de las personas, ya sea lanzando dardos a su mente o creando circunstancias que le permiten a él destruir, para robar. Amén. Destruye para robar. No roba para destruir, puede robar para destruir, pero el robo generalmente tú lo recuperas. En cambio, la destrucción y después el robo va a traer un mayor desastre sobre tu vida. Amén. Así es que abran su Biblia, por favor, conmigo, ahí a la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 4, por favor, y en el versículo 7 al 10 vamos a leer. Amén. Santiago está allá delante del libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 7 al 10. Me dicen amén cuando lo tengan para que yo sepa que ustedes van a leer junto conmigo. Dice la palabra, someteos pues a Dios. Amén. Fíjese lo que dice, someteos pues a Dios. Y dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea, no estará dentro de tu casa, no estará dentro de tu trabajo, no estará dentro de tu profesión, tu empresa. No va a estar, porque dice que cuando resistimos, él huye. Pero continuemos leyendo, por favor. Acercaos a Dios. Bueno, ahora viene la otra parte, ahora viene la segunda parte importante. La primera es humillarnos delante de Dios. ¿Alguno voluntariamente alguna vez se ha humillado a otra persona? ¿Ah? Amén, sí. ¿Cuántos se han humillado a otra persona en algún momento? ¿Verdad? Sabían que si iban les iba a ir mal, pero de todas maneras fueron. Sabían que podían obtener de esa persona el perdón si se humillaban. Y fueron y se humillaron delante de esa persona porque había un beneficio que iban a obtener a través del perdón. Pero la humillación es algo terrible visto desde el corazón del ser humano. Porque el ser humano, si tú te humillas ante él, vas a ponerte condiciones. Humillarte ante el diablo, él lo que va a hacer es patearte ahí donde estás en el suelo. ¿Sí? Te humillas ante Satanás y él lo que va a hacer es patearte, destruirte hasta que estés sangrando, hasta que ya no tengas fuerzas para nada. Así es como funciona, pero sigamos leyendo. Dice, acercaos entonces, dice la palabra en el verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Fíjense que hay una condición. De parte de Dios, Dios siempre está allí. Y es que a veces tendemos a pensar que como Dios es omnipresente,
entonces Dios siempre está conmigo, aunque yo no me acerque a Él. Y aquí la palabra lo aclara muy bien. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y ahora, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y termina diciendo, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Padre, oramos hoy para que esta palabra no sea robada en el ambiente, en la atmósfera, sino esta palabra permanezca de tal manera que, como tú lo has dicho, Señor, es como espada de doble filo. Que esta palabra, Señor, penetre el corazón de cada uno de nosotros, de los oyentes, tanto los que estamos aquí situados, Señor, en el templo, como los que están allí a través de las plataformas virtuales, Señor. Hasta donde están ellos, los bendecimos, cubrimos su mente y cubrimos la mente de cada uno de mis hermanos hoy, a través de ese poder maravilloso de la sangre de Jesucristo y la cobertura de aquel que es Padre eterno, Príncipe de paz. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, empieza de todo, fíjense bien, hermanos, que todo pecado es precedido. Siempre que peques es porque lo precedió una tentación. En pensamiento, el pecado que cometemos siempre va precedido de una tentación. Siempre hubo algo que me atrajo a mí. A veces es el ocio, la pereza, la haraganería. Eso es una tentación, porque eso me permite no hacer nada, ¿verdad? Como decía alguien, estoy cansado de no hacer nada. El ocio es algo terrible en la vida de la persona, pero cuando nosotros pensamos, ¿cómo elimino el pecado de mi vida? Aquí la palabra del Señor nos está dando la respuesta, resistid. Resistid. Y hay otro pasaje en el que Pablo dice, resistid firmes en la fe. Entonces tenemos nosotros un recurso poderosísimo en nosotros. Es tan poderosa la fe en el corazón del creyente que Jesús mismo dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, quítate, échate en el mar, ¿y qué pasaría? ¿Se mueve o no se mueve el monte? Se mueve, dice que se mueve, nadie ha hecho eso, pues, pero no es que Dios esté mintiendo, Jesús no estaba mintiendo, pero está probando la cantidad y la calidad de fe, porque no es cuánta fe tengo, sino la calidad de fe que yo tengo en mi corazón. Y la fe es un recurso potente en nuestro corazón para resistir todas las obras que el diablo hace contra nuestra vida. Nos hemos acostumbrado tanto a lo cotidiano de esta vida moderna, que en algún momento hemos dejado de percibir dónde está Satanás metido, haciendo su obra de destrucción. Y parte de esta obra es el acomodamiento que nosotros hemos llegado a tener en cuanto a aquellos pecados que están en nuestra vida. Por eso dice la obra de las manos, cuando dice que limpiemos nuestras manos. ¿Por qué las manos? Porque las manos son un símbolo bíblicamente de las obras que nosotros hacemos. Entonces hay que limpiar las manos. Dice, ¿quién entrará? El limpio de manos y puro de corazón. ¿Por qué? Porque nuestras obras, a veces hay obras que hacemos, que las hacemos con una intención no sana, no agradable, no limpia, no justa delante del Señor, y nos hemos acostumbrado a hacer esas obras. Por eso el Señor dice, limpien sus manos. Vean primero sus manos, qué obras hicieron esta semana, este mes, este año pasado, porque aquí es donde el Señor entra en esa parte de la omnisciencia. Fíjense, amados hermanos, que nosotros a veces subestimamos y menospreciamos a Dios. Uno de los atributos de Dios es la omnisciencia, ¿sí? Ahora, ¿qué es la omnisciencia de Dios? A veces decimos que Él todo lo sabe. No. Permíteme decirte de una manera un poco más explícita. Dios conoce el fin desde el principio. Amén. Tú tienes que tener bien claro eso en tu mente. Dios es omnisciente, sí, conoce el fin desde el principio. Cuando tú pecas, Dios ya sabe lo que va a pasar contigo si no dejas ese pecado. No es que Él dictamine, es que tú mismo te subiste a ese tobogán y te resbalaste, como dice el mismo salmista, ¿verdad? Por poco mis pies resbalan.
No dará mi pie al resbaladero. ¿Por qué? Porque es ese momento en el cual, a través de la tentación, yo decido cometer un pecado. No me importa el Dios omnisciente. No me importa que Dios sea omnipresente, que esté aquí. No me importa. Es como cometer un pecado delante de tu esposa o de tu esposo, estando él allí presente. Amén. Voltear a ver para donde no le estás faltando el respeto a tu esposa. Ahora ya no se dejan las esposas, pues te van a tirar algo encima en ese momento, ¿verdad? O los esposos van a reaccionar. Ahora imagínate si nosotros en nuestra naturaleza humana, el celo de Jehová, que es el celo que nos debería de consumir, nos manda que nosotros resistamos, pero para resistir al diablo. ¿Cómo resisto a Satanás? ¿Cómo hago para resistirlo si no lo veo? La respuesta está aquí. Humillaos bajo la poderosa mano del Señor. Y es que la palabra humillaos para nosotros es una palabra de vergüenza, ¿verdad? Entonces decimos, yo no me voy a humillar. A veces no pedimos perdón porque para nosotros pedir perdón es humillarnos. Pedir perdón es reconocer que me equivoqué e ir a restaurar la relación con esa persona. No es humillarme, pero nos han enseñado que humíllese y pida perdón. No, el pedir perdón no es humillarte, el pedir perdón es simplemente en tu carácter de hombre y mujer cristiana reconocer que te equivocaste, reconocer que lastimaste, reconocer que ofendiste, reconocer que lo hiciste con mala intención y entonces vas con la persona, le pides perdón, vas a restaurar, vas a sanar esa herida. No te estás humillando de ninguna manera delante de la persona, sí te estás humillando delante de Dios. Porque está reconociendo que sin Dios no eres nada. Amén. Entonces la palabra del Señor nos está diciendo 4 cosas. Número 1, someternos a Dios y resistir al diablo. Número 2, acercarnos a Dios y arrepentirnos. Amén. Acercarnos. Dice, acérquense y entonces Dios se acercará a nosotros. ¿Por qué? Porque acercarme a Dios es porque yo estoy dispuesto que la luz de la presencia del Señor alumbre hasta el lugar más escondido de mi corazón. Por eso es que algunos no se acercan al Señor, porque saben que si se acercan, la luz del Señor es tan penetrante que va a mostrar pecados escondidos o actitudes que están dentro de mi corazón que yo no las quiero hacer. No me acerco porque, por eso es que no oran, por ejemplo. No oro porque en la oración Dios va a desnudar mi alma y voy a tener que cambiar lo que yo no quiero cambiar. A eso se refiere la palabra cuando dice que nos humillemos. A ceder a aquellas cosas que yo no quiero. No oro porque no quiero cambiar esas cosas, porque sé que si oro Dios me va a decir, miren, hay personas que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque ahí le empiezan a decir a uno que no se vista así, que no se pinte, que no se corte el pelo, que no haga esto. En la iglesia no estamos diciendo eso. Lo que esta persona no quiere es no venir a la iglesia, porque si viene va a escuchar lo que Dios le tiene que decir, le va a decir y eso no le gusta. Amén. Amén. Así es que dice que seamos, Santiago también nos está diciendo que seamos disciplinados. Esto no es algo, es una mala costumbre que nosotros tenemos de ser indisciplinados. Y Dios dice ahí en ese versículo 9, cuando lo leemos, dice, afligíos, lamentad y llorad. Eso es disciplina. Afligíos es como hacían en el Antiguo Testamento, que se iban a un lugar y se rasgaban la vestidura y se echaban ceniza, ¿verdad? Y la gente los miraba. Ahora, ¿qué pasaba cuando miraban a ese hombre sentado allí en ceniza con sus vestiduras rasgadas? ¿Qué pensaban? Que había pecado, que tenían problemas de pecado, que él había entrado en un pleito con Dios y que ahora se estaba acercando a Dios. Por eso dice aquí, tengo que lamentarme profundamente. Cuando peco, me duele haber pecado, me molesta haber pecado, no puedo ni dormir. ¿A cuántos no los ha dejado dormir una deuda? Y los llamaron y les dijeron, mire, mañana le caemos. Y no duermes por estar pensando en eso, ¿verdad? Cuando tienes una discusión ahí con tu pareja o tuviste una fuerte discusión con tus hijos, no duermes por cosas total y absolutamente terrenales y carnales.
Y el Señor dice aquí en su palabra, fíjate bien, dice, lamentémonos por pecar. Lloremos por el pecado, porque manchamos la santidad de Dios en nuestra relación. No es que la podamos manchar, nadie puede manchar la santidad de Dios. Pero nosotros en nuestra relación, en ese lazo de misericordia que el Señor tendió sobre nosotros, que se llama santidad, mira, en el momento que tú recibes esas cuerdas de misericordia, una de esas cuerdas se llama santidad, ¿sí? Y te conectas al Señor. Cuando tú agarras la cuerda, tú te conectas al Señor. Y en ese momento la santidad empieza a fluir a tu vida. De tal manera que cuando pecamos y no nos molesta haber pecado, nosotros estamos manchando esa conexión de santidad con Dios. Amén. Fíjese que la palabra someterse, para que podamos entenderla un poco mejor, viene de una palabra griega que es upotagete. Y quiere decir, fíjense bien, ponerse bajo Dios. ¿Sí? Ponerse bajo Dios. Fíjate bien, ponerse bajo su cuidado, bajo su poder y su fuerza, ceder ante Dios. ¿Sí? ¿Alguna de ustedes, mis hermanas, alguna vez uno de sus novios les robó un beso, no? Eso no se pregunta. No, solo pestañeen y yo ya voy a entender. ¿Sí? Fíjate bien, ceder ante Dios, ¿verdad? En algún momento, está bueno, pues, y diste el beso. Ya había un poema así, ¿verdad? ¿Qué es el beso? Preguntan todos, dice, ¿verdad? El beso es la unión de labios que, olvidando los agravios, arrancan del corazón con fuerza avasalladora todo el amor que atesora. Amén, amén. Ceder ante el poder y la fuerza del Señor. Eso es, bajas los brazos y te expones vulnerable totalmente a la gracia y a la misericordia de Dios a través de esa confesión del pecado, y lloras por el pecado. Amén. Yo tenía una hermana, tuve una mi hermana, ya partió a la presencia del Señor, gracias a Dios, ya convertida al Señor, y era muy divertida porque ella tenía una hija única, después ya tuvo otro hijo, pero tenía una hija única, y cuando la hija le decía, le pegaba, Zoila, le pegaba y mi hermana lloraba, y mi sobrina no lloraba, era cueruda, mi hermana se ponía a llorar, y había que tranquilizar a mi hermana. O sea, ella lloraba porque le había pegado a su hija, ¿verdad? Ahora imagínate el poder que el pecado tiene sobre nosotros, que nos esclaviza, y nosotros pecamos y no lloramos, no nos lamentamos a veces del pecado. Ahora, aquí la palabra del Señor nos mete otra palabra más que dice, fíjese bien, solo quiero cerrar esa parte de someterme a Dios. Yo quise subrayar aquí una definición que fue la que más me gustó. Dice, rendirse ante Dios para que Él lo fortalezca y pueda hacer exactamente lo que Él dice. Fíjense bien la palabra someterse. Rendirse a Dios para que Él lo fortalezca. O sea, me rindo para que me fortalezca, ¿sí? Y pueda hacer exactamente lo que Él dice. Amén. Es como cuando ¿a quién le gusta que le pongan inyecciones? ¿O a quién le gusta ir donde el dentista? Pero cuando te acuestan a decir, ¿qué te dicen? Abra la boca. Y si no, te la abren con un aparato, ¿verdad? Ahora, ahí te dicen, no se muevan porque puedo lastimarlo. Y tú te quedas con la boca abierta a lo que el dentista haga. ¿Sí? Es más o menos esto. ¿Sí? Te rindes, te sometes, porque vas a tener mejores dientes ahora, ¿sí? Porque esa inyección que te pusieron, que te pusiste así, ¿verdad? Y la inyección, pero eso te va a ayudar. Eso te va a ayudar a sanar.
Al final, cuando tú vienes ante el Señor y le confiesas y te rindes y te sometes a Él y dices, Señor, mi vida te pertenece a ti, y lo demuestro con la práctica, yo demuestro esto, yo empiezo a hacer lo que Dios me está diciendo que haga. Y Dios me dice, resiste al diablo, no lo dejes entrar. Resistir es no dejar entrar. ¿Sí? Hace muchos años, Dani estaba pequeño, mi hijo mayor estaba pequeño, y recién estábamos en la casa aquí donde vivimos ahora. Y hay una puerta, no sé si esas, se llama porche, esas puertas, no, sí, ¿verdad? Unas que están al lado del portón. Vale. Y entonces yo no me di cuenta que mi hijo se había quedado afuera, y entonces cerré la puerta cuando sentí que me la detuvieron, y yo la empujaba más. Yo dije, es un ladrón, ¿verdad? Y él me empujaba más, y yo le empujaba, y empujamos hasta que me gritó, ¿eh? Ahora, esto es lo que debes de hacer con el enemigo, es lo que el Señor te está diciendo, resístelo. No le des cabida, no le des entrada. ¿Dónde le damos entrada? Cuando nuestro pensamiento cae cautivo de esa trampa, de esa treta. Amén. Ahora, ¿cómo lo vas a resistir? Sometiéndote primero a Dios. No es yo resisto y después me someto a Dios. No te va a funcionar. Primero te sometes a Dios. ¿Sí? Y ya habiéndote sometido, recibes ese poder, esa gracia del Señor, y entonces vas a poder resistir al enemigo. De lo contrario, no lo puedes hacer. Solo no lo puedes hacer. Muy bien. Veamos la palabra resistir, que viene del griego antiteste. Antiteste, es el griego antiteste. Quiere decir ejercer energía y esfuerzo para hacer oposición y derrotar al diablo. ¿Sí? Ejercer energía y esfuerzo. Amén. Cuando yo preparaba esta prédica pensaba en eso. Nosotros a veces no estamos tan fuertes, tan vigorosos en la fe para resistir al enemigo. Entonces nos rendimos con facilidad. No puedo, no es mucho, no, llamen a un exorcista. No. Esto es, tengo que estar fuerte para ganar esa batalla. El Señor ya nos capacita, por eso es que cuando me someto a Él, me humillo ante Él, me rindo ante Él, le entrego todo mi ser, Él me reviste de ese poder del Espíritu Santo, y entonces vamos a poder presentar defensa con autoridad, porque hay un poder y una autoridad en nosotros, amados hermanos. Amén. Y esto lo tienen que hacer todos. Los estudiantes a veces están turbados y tienen el examen enfrente y dicen, ay, no sé qué me pasa, ¿verdad? No logro ubicar, es que no pude poner atención. No sé, es como que estaba tupida o tupido, ¿verdad? No cupido, tupido. Ahora, ¿quién es? ¿Quién hizo eso? Un espíritu de confusión. Un espíritu de tormento. Parece que a veces los jóvenes no disciernen eso. A veces los jóvenes dicen, ay, que tomé mucho café o me tomé mucho, ¿cómo se llaman esas cosas? Bebidas energizantes, ¿verdad? Porque, hermanos, no permitan eso con sus hijos, hombre, aunque les digan, no, que los están matando, les están arruinando todo su organismo. Entonces, es que, jóvenes, cuando estén en los exámenes, cuando estén estudiando y se sientan así, deténganse un par de minutos, 5 minutos, oren al Señor, tomen autoridad, porque Dios les ha dado su espíritu, y ese espíritu les da autoridad, y ustedes van a poder encontrar esa libertad. ¿Verdad? Una de las cosas, miren, en este año he recibido gente nueva en consejería, y ¿saben cuál ha sido el mayor problema con el que vienen? Miedo. Hoy en la mañana recién estaba en la oficina y una persona que ministró ayer me dice, es que tengo miedo. Porque ese es el demonio, esa es la potestad que se está moviendo en los aires. Algunos dicen, no, es que los cristianos ya no debemos pelear con los demonios porque ya fueron vencidos. ¿Y por qué dice entonces la palabra que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades? Los padres, cuando sus hijos estén pasando por un proceso, estén atormentados, deprimidos, hermanos, no les metan multivitamínicos. Si quieren, háganlo, pues, pero oren por ellos.
Impónganle manos a sus hijos, oren, ministren a sus hijos sobre esto, porque Dios les va a dar la victoria, porque aquí hay un problema. La Biblia dice resistan al diablo. Fíjense bien. Esa palabra, antiteste, dice también mantenernos centrados en contraatacar y vencer. O sea, no es que tengo miedo, es que no sé qué hacer, es que no, resistan. ¿Cómo resisto? Con la palabra del Señor. La palabra del Señor es verdad, resiste con la palabra. Miren, a veces sus hijos, anda a dormir un rato porque tal vez estás cansado. Me duele la cabeza. Bueno, dale una pastilla, pero ora por tu hijo. Los padres a veces no estamos discerniendo lo que está sucediendo en el ambiente. Resistan al enemigo. Porque tal vez hay algo dentro de la casa también que nosotros permitimos. Hay un asidero que nosotros permitimos que entrara a la casa, los famosos anatemas del Antiguo Testamento. Amén. A veces los hijos están pasando por procesos difíciles, no entienden su juventud, no entienden qué está pasando. Clínicamente, biológicamente, pues las hormonas y la testosterona están haciendo su efecto. Y ellos no saben ni quién son. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando ellos están en ese proceso y tú no intervienes con discernimiento espiritual, Satanás va a ganar ventaja, porque entonces los va a empezar a convencer que ellos así son. Que ellos son tontos. Y sus compañeros se lo dicen, porque Satanás se va a encargar de ponerte gente que te lo diga. Entonces tengo que tener bien claro qué es lo que Dios está haciendo en mí. Dios me está diciendo, fíjate bien cómo empieza diciendo, someteos pues a Dios. Primero, someteos a Dios. ¿Cómo me someto a Dios? Leo la palabra del Señor, me entero de lo que dice la palabra del Señor. Me empapo de lo que dice la palabra del Señor, porque yo no voy a andar cargando la Biblia en la mano, voy a tener que estar listo para tomar autoridad sobre todo aquello que en algún momento se está levantando contra mí o contra mi familia. Amén. Someteos, dice el Señor ahí con toda la claridad. Amén. Ahora, esto no significa que vas a estar exento de ataques o de tentación. Eso no significa que estás inmune, que esto ya no va a pasar nada. No, va a suceder, pero tú vas a estar preparado y preparada para resistir al enemigo. ¿Por qué? Porque estás bajo el abrigo del Altísimo, estás bajo la cobertura de Dios, estás ungido con el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo dice, aquí os doy poder de hollar serpientes y escorpiones. Amén. Pero a veces nosotros lo vemos así. Tenemos que orar a veces en el colegio, en la universidad. ¿Tienen nuestros hijos alguna dificultad con alguien o con un catedrático? Y vemos que es repetitivo y repetitivo. Y entonces tenemos que hablar con nuestros hijos y discernirse. No es una cuestión espiritual, sino es un agente espiritual que está metido en esto para descontrolar, desanimar a tus hijos. Porque está cortándote la generación, la bendición de la generación. Amén. Fíjense dónde le damos ventaja a nosotros al diablo. Vayan a Efesios capítulo 4, por favor, y versos 26 y 27. Esto pasa diariamente, por eso es que aquí nosotros le podemos estar dando ventaja al enemigo. Jóvenes, ustedes también, porque ahora cuesta encontrar a un joven alegre, ¿verdad? Ustedes, de esos jóvenes, ¿se acuerdan que antes, yo por lo menos me acuerdo, yo desde mi juventud y todo, siempre había el gordito que hacía chistes, ¿verdad? Yo era el que le daba el sabor al grupo, y uno se reía, y es que eran aquellas bromas y todo, pero yo divertía. Adulto joven también tuve amigos que eran así, eran tremendos, ¿verdad? Pero era risa, nos reíamos, bromeábamos, era alegre, jugábamos 5, básquet, trompo, chiviricuarta, arranca cebolla, que nos gustaba mucho jugar con las mujeres arranca cebolla, y entonces y entonces ahora los jóvenes andan con cara de triste o enojados, porque los ves tú en los centros comerciales y te miran así. No, ya, uno piensa que le van a decir, y uno está con cuidado con estas cosas, ¿verdad? Muy serios los jóvenes ahora.
Amén. Ahora, en la casa debe haber eso. Nosotros en mi casa molestamos a Beatriz porque le decimos que no tiene sentido el humor, que hacemos bromas y ella no las entiende. ¿Y de qué se ríen? Pues, de verdad, entonces nosotros le tenemos que explicar de qué nos reímos. Airaos, pero no pequéis. Y no, se enojan. Bueno, se enojan. Es parte de una de las reacciones del ser humano. Pero dice, pero no pequen. ¿Por qué? ¿Por qué no voy a pecar? Porque estoy sometido bajo el gobierno de Dios y su Espíritu Santo. Yo tenía un jefe que decía, el que se enoja, pierde. ¿Verdad que sí? No sé dónde lo sacó él, pero yo a él lo oí por primera vez. El que se enoja, pierde. Y es cierto. Cuando te has enojado, tu tobillo, tu espinillo, tu rodilla te da testimonio de eso. O el dedo cuando estabas martillando. Porque enojado uno se topa con cualquier cosa, ¿verdad? Así es que sí, efectivamente uno pierde. Pero dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Fíjate bien, si tú pasas enojada todo el día, ¿quién va a ganar ventaja? El diablo, aquí lo dice, no deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque yo me paso enojado todo el día. Amén. Por eso, si estoy sometido bajo el Señor, el espíritu de mansedumbre, el espíritu que va a traer en mí la templanza, el dominio propio, el gozo, la paz, va a gobernar sobre mi vida. Pero ¿por qué no pasa eso? Porque yo no estoy resistiendo al enemigo tampoco en mi casa. Amén. ¿Alguno de ustedes sale del trabajo o sale de sus actividades y se va pensando en lo mal que le fue en el trabajo y va a rematar con su esposa, con sus hijos a la casa? No, no es esta iglesia, estoy hablando de los que están en las redes sociales ahorita. ¿Y qué es lo que, verdad? Y entonces ya entra uno golpeando la puerta y tirando cosas y, ¿verdad? Y ya vuelve uno a la era de los cavernícolas, ¿verdad? ¿Cómo te fue? ¿Querés comer? Y ya no habla uno. Amén. Fíjate bien, airaos, pero no pequéis, dice la palabra del Señor. No pequen, o sea, están enojados, está bien, oren al Señor. Señor, estoy enojado, estoy enojada, Señor. Estoy molesto, algo, Señor, me está descomponiendo aquí. No es, entonces mejor no voy a la casa y me voy a ir a dar vueltas. No, porque el diablo te va a poner una tentación dando vueltas. ¿Me comprendes? No, anda a casa y di, dame unos minutos, voy a orar. Me voy a encerrar, me voy a bañar y voy a encerrarme a orar. Necesito hablar con mi Padre Celestial. Esa es la actitud correcta del creyente. Dame unos minutos, necesito hablar con mi Padre Celestial un momento. Porque ahí es cuando tú estás haciendo dos cosas. Te estás sometiendo a Dios y estás resistiendo al enemigo. Porque aquí dice, ni deis lugar al diablo. Porque cuando uno está enojado, ¿qué es lo primero que sale de la boca? ¿Qué sale? Maldecir, ¿verdad? Y ni a la comida no tenés lista, ¿verdad? No, seguro no has hecho nada. La pobre mujer con 14 oficios y seguro no has hecho nada, ¿verdad? Por eso es que Dios mandó estos científicos que hicieron el horno de microondas, porque la esposa puede mandarlo ahí y decir, ahí está el microondas, la comida en la refri. ¿Sí? Cuando abra la refri, lo frío de la refri le va a quitar el enojo, lo va a enfriar. Hermana, les estoy dando algunos tips. Muy bien, fíjate bien, 1 Pedro 5:8, fíjate bien, ya lo que leímos en Efesios, dice, no, si se enojan, no pasen todo el día enojados. Resuelvan con Dios rápido eso, porque si no le van a dar lugar al diablo. Y miren lo que 1 Pedro, el apóstol Pedro dice en el capítulo 5 y versículo 8. Aquí Pedro ya habla de una actitud más liberal en cuanto a nuestra mente. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Quién es el primero que encuentra? El que se mantiene solo, enojado. O enojada, ¿verdad? Es el primer objetivo.
Esto solo hay que darle un empujoncito, ¿verdad? Esto solo hay que decirle, yo sé que en algún momento ustedes no lo han hecho, pero a veces cuando hay una persona enojada y se sientan a la mesa enojados y hay otro que es así mero cizañudo, hace un comentario para poner más enojada a la persona. Y cuando esa persona se pone, entonces ya contesta el otro y de repente los 5, 6, 7, 8 están peleando en la mesa por uno que llegó enojado. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar, ¿dónde encuentro la sobriedad? En la presencia del Señor. Hace años era de otra forma, ¿no? Pues mi familia era una cosa muy pobre, pues ya había la famosa, pero esas pilas de cemento, hierro, ustedes me imagino que. Y mi mamá y con mi papá, como eran de pueblo, ustedes sabían de todo, pues. Entonces cuando uno empezaba con esos berrillos, lo arrancan uno aquí, lo dan a la pila, ¡pum!, le metían en la cabeza. Solo un ratito, como que lo estaban bautizando a uno, pero uno ya salía uno, decía, ¿ya te pasó? Y si uno hacía algún gesto de no, otra vez lo volvían a ver. Y si no lo bañaban, ustedes decían, si lo lograban agarrar a uno así todavía, lo desvestían y todo, y lo bañaban, le tiraban guacalas. Y con guacalas no hay para dónde correr. Ahora, ¿es necesario hacer eso? No, la sobriedad nos la da el Espíritu Santo que habita en nosotros. Señor, estoy enojado sin razón, porque a veces nos enojamos sin razón, hermano. A veces nos enojamos así. Te le arrola. No sé, sin razón estamos, y a veces ni nosotros sabemos por qué nos enojamos. Estoy enojado, no sé por qué. Porque hay un espíritu que tú no has discernido, que te ha estado rodeando lunes, martes, miércoles, y el jueves empieza ya a hacer efecto en ti y tú estás enojado o enojada y no sabes por qué. Es porque me siento incómodo y tengo ganas de pegarle a alguien, dice uno. Y uno no dice, ¿con quién tengo que rematar? No te me pongas enfrente porque ando buscando con quién rematar. ¿Sí? ¿Por qué? Antes uno lo atribuía a un berrinche, a un berrinche. Pero no, tenemos que entender, la Biblia nos dice, disciernan, es un espíritu que en algún momento está rodeándolos y lanza un pensamiento y ustedes tienen que reprender en ese momento, buscar la presencia del Señor, resistir al diablo con todas sus trampas y estratagemas y entonces nosotros encontraremos la verdadera libertad. Amén. Fíjate bien, Lucas 10:17. Para que veas el poder que Dios te da, amado hermano y hermana, y nuestros hermanos allá que nos están viendo a través de la plataforma de Zoom, vean lo que Dios está haciendo con nosotros. Nosotros vimos ya la tentación, ahí en Mateo 4 encontramos la tentación, cómo Jesús, cómo resiste la tentación el Señor con la palabra de Dios. Pero si no sabemos la palabra, ¿qué contestamos? Contestamos con nuestros argumentos, por supuesto que vamos a contestar con nuestros argumentos y en cuanto a argumentos no le vas a ganar al diablo. Él conoce al hombre desde hace 6,000 años y le conoce todas las malas costumbres a los hombres y sabe dónde están las grietas de los hombres, por raza, por género. Satanás sabe dónde están las grietas, sabe dónde nosotros resbalamos con cierta frecuencia. Amén. De ahí en ese capítulo 10 de Lucas, en el verso 17, dice, volvieron los 70 diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. ¿Esto es cierto o no es cierto? Tiene que haber pasado porque lo estaban diciendo al Hijo de Dios enfrente. Ahora, ¿por qué ellos tenían esa autoridad? Porque Jesús se las había dado, los mandó de 2 en 2. Vayan y les dijo que hagan 3 cosas. Prediquen el evangelio, sanen a los enfermos y echen fuera a los demonios. Dice, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Ahora, ¿qué tuvieron que usar? ¿Qué usaron? El nombre de Jesucristo. Dice, en tu nombre. No dice, fíjense bien, no dice, los demonios se sujetan en el nombre del Padre. No, porque el Padre le había dado toda autoridad al Hijo. ¿Sí o no?
Dios, el Padre, le dio toda autoridad al Hijo. Y entonces el Hijo viene y se la da. Aquí os doy potestad. Y los manda de dos en dos y les dice, prediquen el Evangelio, sanen a los enfermos y echen fuera demonios. Muy bien, ellos van y cuando regresan dice, Señor, los demonios se sujetan, porque era lo más raro para ellos, eso no se podía hacer. Ahora, ¿qué estás diciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú en tu casa? Cuando hay un enfermo, dices, no, oremos. Esa enfermedad tiene que salir de aquí. Esa enfermedad tiene que irse de aquí. Esa enfermedad tiene que desarraigarse de esta casa, del cuerpo y del... Ahora, ¿qué haces cuando haya una influencia demoníaca en los ambientes? Porque dice que ellos se mueven en los ambientes, en las atmósferas. Y así como el calor, por ejemplo, te genera ese... Tengo calor. El frío, tengo frío. Exactamente, que el ámbito espiritual y emocional hacen los demonios. Te van a influenciar para que hagas algo, para que sientas algo, para que quieras hacer algo. Por eso es que dice que resistan ustedes en la fe, en la misma fe del Hijo de Dios. Amén. Mateo 6:13. Fíjate bien. ¿Cómo vas a vencer? La palabra del Señor nos enseña en este pasaje de Mateo, en el capítulo 6 y verso 13, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Y quién es el mal? Satanás. Él es el mal. Aunque es una entidad, recuerden que es una entidad. El mal es una entidad. Es como instituir un reglamento, ¿sí? El mal es como que se establece un reglamento en un lugar y todos tienen que estar sujetos a ese reglamento. El mal es así, es una entidad. Se establece y ya no la sacas de ahí. Ahora, fíjate lo que dice en ese pasaje, cuando está hablando en ese verso 13. Porque tuyo es el reino. O sea, no nos metas en tentación o aléjanos de la tentación, líbranos de la tentación, cualquiera de las versiones que quieren tomar. Pero miren cómo lo sella, miren de dónde viene. Porque tuyo es el reino. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Me entiendes, hermano, hermana? Tienes que tomar autoridad y resistir, pero someterte a Dios cada mañana, cada tarde, cada noche. En la noche es cuando más actúan este tipo de espíritus. Y entonces tú te sometes a Él. No te vas a dormir por cansado, sino vas a dormir bajo la paz de Dios. Haz una costumbre orar antes de dormirte. Porque si no, los demonios van a trabajar en tu mente en los sueños. ¿Sí? Ellos pueden entrar a tu habitación. No crean, hermanos cristianos, que porque somos cristianos los demonios no pueden entrar a tu habitación. Ellos se van a meter. Lo que no pueden hacer es tocar tu alma, tocar tu vida. Pero ellos van a ir a influir en algo. Pero si tú has orado y antes de dormir estableces el señorío de Jesucristo, mira cómo dice, porque tuyo. Líbranos del mal, porque tuyo es el reino. O sea, tú tienes poder sobre el mal. Glorioso. Glorioso. Dios tiene poder sobre el mal. Entonces, ¿qué hago? Me someto a Él, me acerco a Él, me siento a la par de Él, me aferro a Él, porque Él tiene el poder sobre el mal y me va a hacer a mí vencedor. Esto de vencedor, no, cuando decimos yo soy más que vencedor en Cristo, a la gente le encanta decir eso. Entonces, yo soy más que vencedor y soy más. Pero no han peleado pero ni una sola batalla y creen que entonces Dios va a pelear las batallas por ellos. Entonces todas las batallas ya fueron ganadas por Él. No hay que pelear, ¿verdad? Oí a un predicador hace muchos años decir eso, ¿verdad? Dice, él decía, no, la que es más que vencedor es mi esposa, dice, porque yo trabajo y ella la cobra el cheque. Entonces dice, ay, es más que vencedor, que es la que cobra el sueldo. Pero no se trata de esto, de decir, esos son los que tienen más poder. El vencedor no es el que tiene más poder.
El vencedor es el que tiene la vida nueva y la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque vencimos la muerte, vencimos el pecado y vencemos a Satanás. ¿Se dan cuenta la capacidad que nosotros tenemos, hermano? ¿Por qué bendecimos la comida? ¿Cuántos de ustedes se intoxicaron alguna vez con comida? ¿Alguno? ¿No? Pues sí hay un hermano, ¿verdad? Algunos se intoxicó y no, los hermanos tampoco, pues estoy seguro que cuando eran para todos comían su cevichón. Y a veces en el ceviche hay gente que se intoxicó con los ceviches, ¿verdad? Ya, dice la palabra del Señor en Marcos 16, dice, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Ahora, fíjense que antes de eso dice que echarán fuera demonios, antes de eso. ¿Por qué? Porque si bebes cosa mortífera, no, aunque bebas cosa mortífera. Fíjense ustedes que hace muchísimos años fui a un lugar y me dieron una caldo de frijol con arroz. Fui a visitar un hogar por la misión en la que yo estaba, o la iglesia en la que estaba. Y recuerdo que la hermana después me llamó, preocupadísima, asustada y preocupada. No, y llegaron, y el esposo llegó a la casa. Porque la olla de frijol que ella hizo ese día, ella cuando se dio cuenta tenía rosquillas, pero rosquillas animalitos, no rosquillas de donas, ¿verdad? A mojar la dona. Esas rosquillas como 100 pies. Y tenía varias, ¿verdad? Y yo experimenté eso del Señor, ¿verdad? Aunque bebieres cosa mortífera no te hará daño. Yo no sé cuántas cosas ustedes se han comido que han matado a otras personas o los han mandado al hospital y a ustedes no les ha pasado nada. Un día lo van a saber. La característica de la viuda negra, ¿cuál era? Que besaba a los hombres y tenía veneno en los labios, entonces los mataba, ¿verdad? Entonces, Dios dice, si estás bajo mi cobertura, nada te va a pasar. Y si te pasa, yo estaré contigo para sostenerte. Aquí están los brazos del Altísimo, aquí están los brazos del Eterno, dice el Señor. Amén. Tenemos que tener ese tiempo. Ahora, ¿cómo cubro a mi familia? Vamos a Lucas 10:17. Cuando leíamos ahí, en el nombre del Señor se sujetan los espíritus. ¿Cómo obtuvieron esos? ¿Cómo era la vida personal y familiar de esos hombres? Era una vida en santidad. Ellos seguramente ministraban a su familia y su casa caminaba en orden. Amén. Porque si no camina mi casa en orden y yo creo que tengo el poder, yo a veces le digo a las personas y mi esposa también a veces les comentamos, es que están orando por mí, hay mucha gente orando por mí. La oración no te va a resolver todo, hay cosas que tú las debes de hacer. Dios te va a respaldar, la oración eficaz del justo puede mucho, pero no se trata solo de orar. Tienes que hacer cuando el Señor te manda a hacer, a ordenar tu vida, a ordenar tu casa, a ordenar las cosas que tienes desordenadas. Y entonces el Señor va a respaldarte y vas a ver que la oración tuya es eficaz. Amén. Ahora, ¿cómo se sujetan? Porque tú tienes en orden tu vida, porque tienes en orden tu casa. Si no, no te van a... Amén. Yo puedo decir, yo te reprendo, Satanás, pero no te va a hacer caso. Primero ven a tu casa y después yo te obedezco, ¿verdad? Porque sabe que no tiene autoridad de parte. Ese demonio sabe que no tienes autoridad de parte de Dios. Tienes desordenada la casa. Tu vida está desordenada. Hay pecados ocultos. Amén. Fíjate bien. Lucas 22:31, miren, esa es la historia cuando Pedro le habla a Jesús y Jesús le contesta y le dice, fíjate bien, a veces nuestra fe falla, ¿verdad? Y como que nos tropezamos en algo y titubeamos. Pero aquí hay una declaración que Jesús le hace a este hombre y le dice, Satanás te ha pedido para zarandearos, pero yo he orado para que tu fe no falte. Tienes esa gran victoria en tu vida.
Jesús está intercediendo a la diestra del Padre para que tu fe no falte en los momentos de aflicción, en los momentos de ataques y de tentación. Jesús está intercediendo a la diestra del Padre para que tu fe no falte, para que no falles. Eso es glorioso, saber que el Hijo de Dios está a la diestra del Padre intercediendo por ti. A veces, ¿cuántas veces hemos necesitado un favor de alguien? Mira, ¿me podrías hacer el favor de tal cosa? Te lo voy a agradecer mucho. Pues agradécele a Jesús, al Hijo de Dios. Agradécele todos los días que Él ese día intercedió por ti. Ese día Él estaba cubriendo tu vida con sus oraciones al lado del Padre. Eso debemos de agradecerle. No solo agradezcamos los alimentos, no solo agradezcamos el trabajo, la familia que tenemos. Señor, te agradezco porque sé que hoy estás intercediendo por mí. Amén. Yo he intercedido para que tu fe no falte. Fíjate bien, para que tu fe no falte, para que la puedas usar. ¿Cuántas veces has pedido electricidad para cargar tu teléfono porque se te descargó? Mire, me regala un poquito, voy a conectar mi teléfono para que se cargue. O sea, ¿por qué se descargó tu teléfono? Porque lo usaste. Bajó, pero el teléfono lo sigues teniendo ahí, la batería del teléfono sigue estando allí. Lo que tienes que hacer es conectarla a la electricidad para que vuelva otra vez la energía y lo uses. Pues Jesús te dice, el Hijo de Dios te dice, tú tienes fe. Lo que te pasa a veces es que se te descarga la fe. Y es una fe sin poder. Es una fe sin autoridad. Y entonces Jesús te recuerda y te dice, yo estoy orando delante del Padre para que tu fe no falte y siempre esté cargada, siempre esté vigorosa, siempre esté fuerte tu fe. Esto no es cuestión de hacer ejercicios, hermano, y decir, yo tengo fe, tengo fe, tengo fe. Yo recuerdo una canción, hay una alabanza que dice tengo fe, y yo siempre oí que decía tengo sed. Y yo decía tengo sed, pero porque dice que tiene sed, ¿verdad? Pero es tengo fe. Mi esposa me aclaró que era tengo fe. Tengo fe, claro que tengo fe. Tu corazón tiene fe porque el Espíritu Santo puso la fe allí. Pero tú tienes que recargar esa fe constantemente en tu comunión con Dios, en tu relación con Dios. Amén. Vamos a 2 Corintios capítulo 2 y verso 10. Aquí está un problema que muchos cristianos tienen. 2 Corintios, en el capítulo 2 y versículo 10. Me dicen amén cuando estén. Amén. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Pero pongan atención al verso 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Quién es la persona más vulnerable para que Satanás lo trabaje? La persona que no perdona. Es que, hermano, miren, nos han dicho tantas cosas y nosotros decimos, no, es que tengo derecho, ¿verdad? Como nos han vendido lo de los derechos. No, es que tengo derecho a estar enojado. Yo sé cuándo voy a perdonar. ¿Y tú quién eres? Polvo, tamo que el viento se lo lleva, la hierba del campo que va a desaparecer tarde o temprano. ¿Quién eres para decir, yo perdono cuando yo quiera? Mira lo que dice ahí, si no perdonas, dice que Satanás tiene ventaja sobre ti y te va a trabajar. Dice ahí, al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Someteos bajo la poderosa mano de Dios y resistid al diablo. Lo he hecho, he perdonado en la presencia de Dios, porque por amor a su nombre, yo voy a honrar el nombre del Señor, perdonando, porque esta es una decisión, no es un sentimiento, no es que no siento. Entonces tú te mueves por sentimientos. Tú eres almático, tú eres almática, tú no eres espiritual. Y el Señor dice que nos revistamos del hombre y la mujer espiritual. Entonces debo perdonar.
por obediencia, por amor a mi Dios y por obediencia yo voy a perdonar. Y dice ahí, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Por qué razón? Porque si yo no perdono a una persona, no voy a perdonar a 2, no voy a perdonar a 3, no voy a perdonar a 4, no voy a perdonar a 5. Y entonces, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 12, habla acerca de la amargura. Me voy a llenar de amargura. Ya me acostumbré a no perdonar. No, es que vengan a pedirme perdón. Yo debería de ir con esa persona y decirle, fíjate que yo estoy molesto contigo, no te perdono. Es más, no te he perdonado hasta hoy, pero quiero pedirte perdón. Deberíamos de ir, no esperar, no, cuando venga conmigo, yo sí te puedo perdonar cuando venga a pedir perdón. No, anda tú a pedirle, decirle, mira, estoy molesto, enojado, esto me descontroló, me hiciste perder cosas, me hiciste perder una amistad, dinero, pero yo quiero soltarte hoy en el nombre de Jesús y por voluntad mía te estoy perdonando. ¿Qué problema con el perdón, verdad usted? Porque nos hacemos, nos entronizamos nosotros, o entronar o entronizar la palabra, en eso, ¿verdad? Me empodero, es la palabra que quería usar. Me empodero con eso, ¿verdad? Yo tengo mis razones para no perdonar. Sí, pero la palabra te quita toda razón que tú tengas. Porque la palabra te dice que perdones. Y si tú no obedeces a Dios, no te estás sometiendo a Dios. Y si no te sometes a Dios, no vas a poder resistir al diablo. Y entonces va a venir a destruir tu vida. Te va a destruir en el trabajo, te va a destruir en tu vida personal, te va a destruir familiarmente. Porque no tienes, es que algo está fallando en mí. ¿Por qué? Es que me pasa esto. Hay personas a las que una cosa y otra cosa y otra cosa. Y dice, pero ¿por qué no salgo de esto? Porque hay un derecho legal sobre ti y no te has dado cuenta porque hay un pecado que no quieres dejar. Amén. Lee la palabra. Mira, una forma de prepararte es que leas la palabra diariamente. Leo la palabra antes de salir a trabajar o en mi hora de almuerzo en el trabajo. Leo la palabra. Amén. Me interesa más lo que dice TikTok e Instagram que lo que dice la palabra de Dios. No, es que ahí lo veo. Pues qué bueno, gloria a Dios, pero lo escuchas y lo atiendes. Obedeces lo que ahí dice. Yo he visto siervos tremendos predicando ahí la palabra y otros que no. Pero ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que estás oyendo? Yo felicito a los manejadores de celular con los pulgares. ¿Qué habilidad tiene? Con los 2 pulgares. Y yo como gallina picando en olla, ¿va? Yo con el dedo índice le hago nada más así. ¿Qué velocidad? Pero ¿te está separando eso de Dios? Yo no pregunto tu familia, ¿va? ¿De Dios? ¿Qué leíste esta semana en la palabra del Señor? ¿Qué libro estás leyendo? A ver, díganme, algunos de ustedes, díganme, ¿qué libros están leyendo de la Biblia? Miren, un aconsejado me dijo, pastor, por favor, dígame cómo leo la Biblia. Y entonces le mandé 6 libros de los que debe leer cronológicamente. ¿Sí? Primero Juan, luego te vas a Romanos, luego te regresas a Marcos, luego te vas a Efesios, ya sé, vas dando. Tienes para leer 3 o 4 meses. Ahora, ¿qué libro estás leyendo de la Biblia? Salmos, decimos. Hasta los impíos leen los salmos. ¿Verdad que sí? No, ¿qué libro estás leyendo? Que dices todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, estoy deleitándome con la palabra del Señor, estoy haciendo mis anotaciones. Decía esa persona, me decía, ¿y cómo hago para que se me quede? Primero Espíritu Santo, órale Espíritu Santo antes de leer tu Biblia, pídele que te dé entendimiento y al darte entendimiento va a empezar a grabarse la palabra y luego hazlo lo natural, subraya, anota,
un cuadernito de lo que Dios te dice, pero estoy comiendo la palabra, estoy bebiendo la palabra, y entonces tengo una autoridad escritural para resistir al enemigo. ¿Mm? Si no, no tengo. ¿Qué le digo? Que te vayas, te digo. ¿Sí? ¿Verdad? Que te vayas. Vete, vete. Y algunos hasta taconean, va. Vete, vete, vete. Y el otro riéndote. Y no tienes autoridad. ¿Qué autoridad tienes? Y no nos dice, porque si él fuera inducido por Dios, nos dice, no estás usando la palabra. Porque el diablo es tan orgulloso que en algún momento te lo puede decir. Pero como no estás atento, estás atormentado, ¿verdad? Y hasta abres la puerta y dices, es que sale. Con que estás hablando con el perro, con la mascota, te sales. No es tan fácil cuando no tienes lo que estamos hablando. Cuando antes, esa mañana, te diste a trabajar, no te sometiste a Dios. Cuando antes diste a acostar, no te sometiste a Dios. Cuando en tu conducta diaria no te estás sometiendo a Dios. Estás haciendo lo que tú quieres, ¿verdad? Tal y como el anuncio de aquellos famosos panes, ¿verdad? Lo que quieres, donde quieres y cuando quieres. Lo haces tú. Dios no tiene nada que ver en lo que estás haciendo. Dale a Dios ese lugar. Permítele a Dios que Él sea soberano en tu vida. Deja que Él sea soberano en tu vida. Dale a Dios eso, Señor, lo que tú digas. Amén. Pero mira lo que dice 1 Corintios 10:13. Porque aquí tenemos que, esto nos va a permitir ver con más claridad y entender lo que Dios quiere decirnos. Amén. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Sí? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¿Por qué? Porque cuando tú ves la salida y corres, lo que Dios te está diciendo es, vas a soportar el salir por ese lugar. ¿Sí? Pero algunos cometen el error de que viene la tentación y Dios te da la salida y tú no quieres la salida. Tú crees que puedes pelear solito o solita contra la tentación. Y Dios te dice, corre para allá. Y yo no corro. Fíjate bien, ¿se acuerdan de la esposa de Lot? ¿Qué les dijo Dios a Lot que hiciera? Corre por tu vida y no volteen a ver hacia atrás. Lo sabía su esposa y lo sabían sus dos hijas. ¿Sí o no? ¿Por qué las dos hijas no voltearon a ver? Porque sabían que no había. Ahora, ¿qué fue lo que la esposa de Lot perdió? Nosotros decimos, lo que pasa es que estaba codiciando todavía lo que había dejado, pero desde el punto de vista de la obediencia a Dios dejó de ver hacia donde Dios le dijo que viera. El problema no es voltear a ver por la codicia, voltear a ver por la avaricia, voltear a ver por mis hijas que se quedaron ahí porque se murieron dos hijas ahí. El problema de ella fue que quitó su vista de donde Dios le dijo que la pusiera. Corran hacia adelante, corran por su vida. Y ella volteó a ver desobedeciendo a Dios. Sentimientos en el alma, podemos razonar y justificarlos, pero el problema fue que dejó de ver a Dios. Ahora, ¿por qué dejó de ver a Dios? Porque ella no estaba sometida a Dios. Ella estaba acostumbrada a desobedecer a Dios. Como muchos cristianos actualmente están acostumbrados a desobedecer a Dios. No nos gustan los mandamientos, no nos gustan los preceptos de Dios. Son una atadura, nos molestan. Y porque nos gusta, estamos acostumbrados a desobedecer. Y los que tienen hijos, y de la edad que sea, han experimentado eso. No te subas a la silla. Y te miran así, se ríen, ¿no? Y ya sabes que te van a subir. ¿Verdad? O sea, si tú lo dejas y no lo corriges, o no la corriges,
¿Qué estás creando? A un hombre y a una mujer que va a desobedecer a Dios cuando se le dé la gana. ¿Por qué te desobedeció a ti, que eres su autoridad inmediata? Ese niño, cuando sea un adolescente, va a desobedecer a Dios con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque yo no le enseñé, que yo dije no y es no. Dios te va a dar la salida, pero yo no corro para la salida. Yo quiero otra cosa. Tremendo. Cuando Dios nos habla, pero a la médula. Y aquí uno de los salmos, alguien hablaba de este Salmo 28:7, voy a leerlo yo porque estoy concluyendo. Jehová es la fortaleza de mi vida y mi escudo. Y ahí viene lo que dice la pastora, decía hace un momento, ¿verdad? Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Condenarás toda lengua. ¿Por qué ninguna arma forjada? Porque Dios es mi escudo. Amén. Y Dios no es un escudo así que solo me quita de la cabeza. Dios es escudo alrededor de mí, dice el Salmo 2. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén. Entonces tú tienes que caminar esta semana y la otra semana y la siguiente semana. Jehová es mi fortaleza. ¿De quién temeré? Dice otro de los pasajes, ¿verdad? Salmo 127, 27, sí, 27. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Si un ejército se levanta contra mí, no temerá mi corazón, porque yo en él estoy confiado. Amén. Fíjate bien, dice ahí, en él confió mi corazón y fui ayudado. Fíjate bien. Fui ayudado y mi corazón confió en él. No, dice, en él primero mi corazón confía en el Señor y él me ayuda cuando mi confianza está puesta en él. Por eso dice la palabra, los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Esto lo van a entender más a los que le tienen miedo a los temblores. El monte de Sión, dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve. Puede haber un remesón y tú estás firme. Te pueden ofrecer todo lo que quieras. Y ahora mira, lo leía mi hermana Eunice al principio. Esta parte también está en ese salmo. Y dice, con mi cántico te alabaré. ¿Qué cántico? ¿Qué cántico? A ver, ya les pregunté si leían Biblia. No. Ahora, ¿qué cántico le das al Señor? ¿Qué cántico está en tu corazón? ¿Ah? ¿Cántico nuevo? ¿Qué cántico podría ser ese cántico antes de concluir ya el mensaje de esta hora? ¿Qué le podría decir al Señor? Aquí hay un cántico. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Porque una de las cosas que más miedo le da al ser humano es la oscuridad. Por eso es que el infierno está lleno de oscuridad. Porque da miedo la oscuridad. Y la oscuridad es lo que más te hace tropezar. Jehová es mi luz y mi salvación. Por muy oscuro que esté, la palabra del Señor alumbra mi camino. No temeré esta semana, no tengo por qué temer la semana. Pueden haber noticias de todo tipo, pero yo no temeré esta semana. Empiezo mi semana con bendición porque yo habito bajo el abrigo del Altísimo y porque me he sometido bajo la poderosa mano del Señor. Y resistiré. ¿Sí? Hay una canción, yo no sé si es canción, Miguel, tú que estás metido en todas estas cosas. Hay una canción que se llama Resistiré. Yo no sé si es cristiana o la adaptaron, vamos a ver qué hicieron, ¿verdad? Pero es una cosa, ¡guau! Resistiré. No resisten nada, los jóvenes no aguantan nada. Perdonen, jóvenes, pero es que no aguantan, ¿verdad? Mamá, fíjate que mamá, y la mamá es más que el papa hoy. La mamá. ¿Sí? Y la mamá les debe decir, busca a Dios. Anda a tu habitación y buscas al Señor. No, pero tú me lo puedes resolver. Dios te lo va a resolver.
Mándalo a orar. Termino con Isaías 1:16. Porque aquí es lo que debes de quitar. Mira lo que dice la palabra que debemos de quitar de nuestra vida. Isaías 1:16, ahí en el Antiguo Testamento. Lavaos y limpiaos. Miren, si en algún momento Dios nos dio una lección de esto, fue durante la pandemia con el COVID. ¿Verdad que los hermanos que les tocó ir a trabajar, y aquí hay varios hermanos que tuvieron que ir a la calle contra el COVID, regresaban a la casa y ¿qué hacían? Empezaban a bajar en el garage, ahí, zapatos y todo, y al baño de las esposas estaban a lo lejos con un matamoscas aquí para que no se acercara, ¿verdad? Y anda, bañate, le decían a uno, ¿verdad? Creo que es la época en la que más nos hemos bañado los que salíamos a la calle. Y aquí dice el Señor, lavaos y limpiaos. ¿De qué me limpio? ¿De qué me lavo y me limpio? La iniquidad, del pecado. Lávense, límpiense. El sábado es un día para hacer compras, etcétera, etcétera. Pero algunos los han agarrado para bañarse ese día. No es sábado, dicen. Cuando dice, bañate, viejo. El sábado, mamá, ¿verdad? Nosotros conocimos los pastes, ¿verdad ustedes? Y pastes de este tamaño. Ahora son unas esponjitas que los coreanos venden, ¿va? Y hasta da formas y todo. Entonces, pases del paste, una esponjita le pasan. ¿Verdad que con eso lo agarran a uno? Y le decían a uno que estaba percudido. Le decía, mi mamá me decía, a mí estás percudido. Y ahí le pasaban el paste a uno y te va a sacar lo percudido, ¿verdad? Y el Señor dice, lavaos y limpiaos. Fíjate bien lo que está diciendo. Es que es maravilloso, porque dice, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Eso es una orden del Señor para nosotros hoy. Para los que están aquí a través de la plataforma, hermano, hermana, amigo, amiga, es una orden del Señor. Deje de hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Ahora uno dice, ¿cuándo estoy delante de los ojos del Señor? ¿Cuando estoy en la iglesia? No, cuando estás en tu casa las 24 horas del día. Esas cosas que haces en secreto que desagradan al Señor, deja de hacer eso. Porque entonces vas a poder resistir los ataques del enemigo y vas a poder librarte de la tentación. Y la tentación es para que nos estemos cayendo ahí, hermanos. No, es que una tentación, y todavía son descarados porque dicen que la carne es débil, dice. Mi papá te hubiera dicho, pues vení porque te la voy a curtir, y te agarra con el cincho y te endereza, ¿verdad? Amén. Bienaventurados los de limpio corazón. Mira qué promesa. Es que, amado hermano, yo me agarro a esa promesa hoy. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hermano, yo quiero que todos ustedes estén ahí y que juntos estemos allí con el Señor. Decimos, Raúl, ¿te acordás cuando predicamos aquel domingo? Bienaventurados los de limpio corazón. Y entonces, porque Raúl fue y limpió su corazón, dijo, no, ya no más estas cosas. Los jóvenes que limpien su corazón de cosas que en algún momento los tienen atados y que no permite que ese corazón sea gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Dice, verán a Dios. Eso es una cosa que Satanás envidia de nosotros. Que nosotros no solo lo vamos a ver, vamos a vivir con Él.